Bueno, muy buenas tardes ya Entiendo que ya no están con muchas ganas de escuchar más cosas, así que vamos a ver una película que espero que les guste. ¿eh? Bien, un momento nada más. De acuerdo. Bien, entonces, ¿de qué se trata? De trazar algunas ideas principales para finalizar este encuentro que ha sido tan enriquecedor. Agradezco la confianza que han tenido en mí en preparar esto. Y bueno, empezar con Star Wars es principalmente para transmitir un mensaje de la saga que me parece que es muy apropiado para el tiempo que estamos viviendo. No es nada complicado encontrar la verdad, vamos a tratar de encontrarla, pero aceptarla y transformarla sí es un desafío gigantesco. Especialmente en estos tiempos tan difíciles, creo que podemos resumir esta necesidad en buscar, en entender, en comprender esa realidad y en desafiarla, en comprender la magnitud de esos desafíos. Y quiero resumir esto con algo que van a encontrar en el documento que preparamos para esta ocasión y que dice, sí, que efectivamente hasta no hace mucho tiempo un puerto era simplemente un lugar donde cambiábamos el modo de transporte de un barco a un camión o viceversa, o a un ferrocarril, pero que esa actividad se transformó en una industria, se transformó en una verdadera industria que tiene valor agregado, que se integra a la cadena de suministros, que se nutre de un flujo permanente, continuo de inversiones, que se desenvuelve en un entorno de competencia muy alto, que tiene un peso creciente en el desarrollo de los países, en la creación de valor, en la generación de empleo. Solo para no aburrirlos, por cada un empleo que se genera en el puerto, 3 empleos se generan en el resto de la economía de los países. ¿sí? De 1 se multiplica por 3. ¿sí? Por cada $100 que se crean en un puerto, que se producen en un puerto, hay un efecto multiplicador muy importante, superior al 27%, como hemos podido medir, solamente de los efectos directos, a lo cual hay que sumar los otros efectos que son también extremadamente importantes. Y lo que vamos viendo y que se ha destacado a lo largo de toda esta conferencia es que es un ámbito donde se aplica tecnología de manera permanente, creciente, en el que reina la innovación y esto la equipara, digamos, con cualquier otra industria que se precie de ser una industria. ¿sí? Y en ese sentido, me gustaría decir que esa transformación que hemos vivido, y he palpado esta discusión en estos 2 días de conferencia, hacen que sea muy importante, que sea preciso cambiar la forma en que esta industria portuaria tan importante, tenemos que ver cómo la sociedad asume a esta industria, que no es muy conocida, pero que es tan importante. Es necesario cambiar la forma en que la sociedad ve esta industria, la forma en que la actividad es regulada por los gobiernos, la forma en que esta industria, este entorno se relaciona con el entorno urbano al que pertenece, que las empresas cómo se relacionan con el Estado, con el ámbito local, y cómo la fuerza laboral se prepara y se desenvuelve para asumir estos desafíos. Y para entender estos desafíos hemos pensado en 8 grupos de factores que son claves para entender los desafíos que nos preparan para el futuro. Por supuesto que todo esto está desarrollado en un documento que está, entiendo, libre de acceso para todos los participantes, pero que es muy importante de tener en cuenta a la hora de entender que ese futuro que nos espera, nos desafía y que es de múltiple complejidad, de muchos componentes, y en eso los hemos organizado en estos factores estructurales
desafíos en materia de institucionalidad y gobernanza, factores regulatorios, vale decir cómo los estados intervienen en esta industria, factores de mercado, es decir, cómo los actores de la industria se relacionan entre sí, el desafío de digitalización y nuevas tecnologías que ha estado permanentemente en este Congreso, el factor laboral, que siempre ha sido clave en el desarrollo de la industria y que lo será mucho más aún en el futuro, con desafíos novedosos, nuevos, que requieren mucha formación. Por supuesto, la descarbonización, el proceso de descarbonización que vivimos y los temas siempre permanentes y no siempre resueltos de desafíos en materia de facilitación del transporte y del comercio. Solo para mencionar que cuando hablamos de factores estructurales, estamos hablando justamente de aquellos temas que son claves estructurales para el desarrollo de los puertos, como son los accesos náuticos, los accesos terrestres, la conectividad interior y exterior, el entorno social, el entorno de paz social en el que los puertos se mueven, y estamos viendo que esto es un desafío también de cara al futuro. También los conflictos internacionales que no están bajo el control de los puertos, pero que tenemos impactos permanentemente en este tema, las condiciones del financiamiento y un elemento que a mí me parece muy importante, que es la escasez de datos, la escasez de análisis, estadística, información, que se ha transformado en un problema estructural para el desarrollo de los puertos y al cual nos desafía el futuro y que hay que resolver. Por supuesto, la institucionalidad, la gobernanza, se destaca en algunos de nuestros países en América Latina, en la mayoría, posiblemente la falta de integración de los puertos a una visión estratégica del desarrollo, la falta de un consenso político que ingrese el tema de los puertos y la cadena de suministro a la agenda política de alto nivel, y esto es una cuestión clave, que no quede como una cuestión secundaria, es una cuestión clave. Esto nos lleva a la necesidad de una nueva gobernanza portuaria, a la necesidad de discutir y resolver los problemas pendientes de la relación ciudad-puerto, de la gestión del riesgo, de discutir cuál es el verdadero rol del Estado en el desarrollo de los puertos, cuáles son los marcos legales, el rol de las asociaciones público-privadas, entre otros elementos. Y también quiero agregar un elemento clave para mí, es el establecimiento y la toma de conciencia de estándares éticos, estándares de responsabilidad social, ambiental y territorial para estos desafíos del futuro. Entre los factores regulatorios es preciso destacar la regulación laboral, es preciso hablar de la relación entre el Estado y los privados en los contratos de concesión, en las condiciones de flexibilidad o rigidez que tienen estos contratos de concesión, en su incompletitud, en los mecanismos de promoción y defensa de la competencia, la promoción de la sana competencia y de la justa competencia, que también requiere la defensa de la competencia para evitar un exceso de competencia tan dañino como una falta de competencia. Y eso estamos viendo ambos extremos en varias áreas de nuestra región de América Latina y Caribe. Entre los factores de mercado, destaca la reconfiguración de la relación entre las líneas marítimas, las terminales portuarias, los operadores de transporte terrestre. Estamos viendo que estas tendencias llevan a mayores requerimientos hacia los puertos, mayores necesidades de inversión, mayor complejidad operativa y al mismo tiempo menores ingresos para financiar esas necesidades de inversión, que justamente tienen que ver con la reconfiguración de la relación entre las líneas, las terminales e incluso el transporte de superficie, llevándonos, como lo vemos, asociado a la llegada de los grandes buques, a la incertidumbre de los fletes, a la estructura del mercado, de la logística, y esto claramente también es otro de los factores claves para entender y mejorar el futuro. Digitalización, nuevas tecnologías, ha estado todo el tiempo en este evento. Quizás mencionar, digamos, que es una tendencia, obviamente, que no tiene retorno, pero que también está amenazada
y nos lleva a un desafío futuro que es la necesidad de reforzar los sistemas de seguridad digital, de crecimiento exponencial de los nuevos delitos cibernéticos que suponen que aproximadamente la mitad de todos los delitos contra la propiedad que ocurren en el mundo se ha visto crecer exponencialmente, especialmente en los últimos años y muy especialmente en esta época de la pandemia. En el caso de los ataques contra la infraestructura y líneas marítimas y puertos, los hemos visto en toda la región con consecuencias que han sido gravosas. En cuanto al factor laboral, sabemos que es un factor clave para el futuro, pero también que genera todo el fenómeno de digitalización, de incorporación de nuevas tecnologías, genera temores en la fuerza laboral, genera rispideces a veces, pero en ese sentido hay que ser muy claro, es un riesgo que debe ser minimizado a través de un buen diálogo, a través de acciones concretas en materia de formación, de capacitación, de el entrenamiento continuo del recurso humano con responsabilidad ambiental y con una nueva gestión, o yendo hacia una nueva gestión de las infraestructuras que nos permitirá pasar de esa situación de temor inicial a una situación de ganancia entre las partes, tanto para la fuerza laboral como para la industria y para los estados, por supuesto. La descarbonización, un factor clave a esta altura de los acontecimientos de la historia, es una decisión de carácter global, sea obligatoria o no sea obligatoria, es una tendencia que indudablemente no tiene vuelta atrás, que se seguirá expandiendo, pero que al mismo tiempo agregan costos, nuevos costos que hay que afrontar. Bienvenido, por supuesto, la descarbonización y la protección ambiental, pero hay que también ser muy conscientes que se trata de un cambio, una cuña, digamos, dentro de la estructura de costos de toda la industria. Finalmente, la facilitación del comercio, se trata de temas siempre pendientes de perfeccionamiento, aunque ha habido muchos avances en los países, en casi todos los países, pero avances parciales, quedan dudas, quedan demoras en su efectiva implementación y es una práctica que necesitamos. Comentaban hoy que el COVID ayudó a bajar la carga de papeles en muchos puertos y que la liberación de las restricciones en algunos casos se está viendo acompañada de un retorno a las prácticas anteriores, de papeles, etcétera, que tenemos que dejar de lado. Esta cantidad de factores que suponen un gran desafío para los puertos de toda la región no debe, sin embargo, pensarse no debe ser visto con temor, no debe ser visto con agobio. Los desafíos son muchos, pero también creemos que son múltiples las oportunidades que se pueden aprovechar a partir de una innovación que deje los puertos en mejores condiciones de adaptación. Y esto es lo que vemos como que de cara al futuro es preciso comprender esos desafíos, pero al mismo tiempo actuar. Y vemos oportunidades. Estos desafíos se pueden transformar y se van a transformar en oportunidades a través de la expansión de la actividad comercial, a través de las operaciones de transbordo que han estado crecientes y que son de interés prioritario para los países. Vemos oportunidades de desarrollo de negocios para una mejor integración de la cadena de suministro. En toda la actividad portuaria se ha demostrado que son los puertos los que tienen un mejor dinamismo, una mejor capacidad de adaptación y por lo tanto están llamados a liderar esa integración de la cadena de suministro desde los puertos. Está el negocio que se ha hablado todos estos días de la energía limpia, del hidrógeno verde, de otras fuentes de generación energética, y esto requiere una visión, requiere un planteamiento estratégico, pero también la creación de nuevas habilidades. Entonces, además de entender estos desafíos, es importante pasar a la acción, es preciso tomar cartas, digamos, inmediatamente en estos asuntos que son oportunidades y que requieren acción. Creemos que los puertos han de tener un rol activo, mucho más activo en la visión estratégica de los países, que hay que ayudar a construir esa visión estratégica, que se necesita un sector privado más integrado, más colaborativo, que acepte y adopte la innovación, que esté dispuesto a cambiar la cultura corporativa y dar un mejor entendimiento a las relaciones con el sector público, con un ánimo
asociativo, más proactivo, más propositivo. Vemos un camino, una acción necesaria en la integración con la comunidad portuaria, con la ciudad que alberga el puerto, con los trabajadores y con la protección continua al medio ambiente y la naturaleza circundante. Un desafío que el futuro desafía a los puertos es la necesidad de una mayor cooperación. Vemos varias partes de la industria con cooperación activa y esto es algo que los puertos, las terminales, tenemos que avanzar hacia allá para tener mejor capacidad técnica, mejor estabilidad de las políticas. Y esto de alguna forma es lo que llamamos en este documento final de cierre, que es que tenemos que cambiar la visión pública de los puertos y de toda la cadena de suministro, pero de lo que estamos hablando es de un cambio de paradigma necesario para que esos esfuerzos que se desarrollen a futuro contribuyan a resolver problemas históricos como la ausencia de una visión integrada del transporte y la logística, con problemas de conectividad, como son los problemas también de conectividad nacional y regional, y eso nos ayuda, como ya está demostrado, a mejorar la competitividad y la productividad de las economías. Tenemos entonces por delante el desafío de ir hacia un nuevo paradigma que apunte a una mayor previsibilidad, reglas de juego claras para el funcionamiento de los puertos, el respeto a los derechos de las partes, al ciclo de las concesiones, a la atracción de inversiones, a no limitar, a obstaculizar el ingreso de inversiones y ayudar, digamos, entonces a tener mejores condiciones financieras, y en ese sentido creemos que la estabilidad y la razonabilidad tributaria en el sector es un elemento clave que va en ese mismo sentido. Quisiera entonces proponer que en esa acción público-privada esté basado principalmente y no en cuestiones, en prerrogativas tan rígidas, tan estrictas como eran antiguamente, porque estamos en un mundo que cambia y, como dice una persona muy conocida en nuestro mundo portuario, si creíamos que el cambio era vertiginoso, es porque no estamos imaginando cómo va a ser el cambio a partir de mañana. Si lo vemos así, el cambio de hoy es lento, va a ser más y más y más. Entonces, ¿cómo hacemos para movernos si estamos encorsetados en instrumentos jurídicos y asociativos rígidos? En esa instancia, entonces, creemos que los puertos tienen que jugar un rol clave, es un rol estratégico, que hay que tener un nuevo rol del Estado, una definición mucho más moderna del rol del Estado para poder tener esa asociatividad más proactiva, más propositiva, y en ese sentido posiblemente contribuya a hacer una gran convocatoria a una instancia conjunta entre gobiernos, empresas, organismos internacionales, para discutir esas grandes líneas estratégicas de acción que nos dejen a estar mejor preparados para los desafíos de todos los puertos. Muchísimas gracias. Gracias, señor Sánchez. Muchísimas gracias por sus palabras de clausura. Y bueno, ha sido un placer estar con ustedes estos días en torno a esas reflexiones del sector, el intercambio de experiencias entre los distintos actores que componen esta importante industria para el mundo. Esperamos que haya sido de su completo agrado y podemos vernos en una próxima oportunidad en el 2022. Que todos tengan un feliz regreso a casa y, como siempre, nosotros de Cartagena felices de tenerlos acá como huéspedes. Así que sigan disfrutando de mi ciudad y esta noche nos vemos en el cóctel. Feliz noche para todos y gracias.